Vamos a tocar un tema que en los últimos días ha sido muy sensible por los hechos de pública notoriedad de Argentina con el actor Juan D'Artés, lo digo porque es de público conocimiento, y lo que tiene que ver con esas mujeres que logran romper el silencio muchos años después, ¿no? Digo mujeres, en este caso, porque obviamente estamos hablando de eso, pero también podríamos trasladarlo a todo el mundo, obviamente. Claro. Pero tiene que ver con situaciones de abuso, de maltrato, de violencia, y que uno bloquea y, bueno, muchos años después, por determinados hilos que se van moviendo, que es de lo que nos viene a hablar Ceci hoy, se pueden quebrar y romper el silencio. Ceci, bienvenida, un placer. Hola, buen día. Bueno, sí, temas dolorosos además, temas ¿no? dolorosos, porque sí. Yo ahora te escuchaba y pensaba que la psicología ha aprendido mucho de estos temas, sobre todo pensando en las víctimas de terrorismo de Estado, o por ejemplo de las torturas y etcétera, de las guerras, ¿no?, que ha vivido la humanidad, o sea, guerras, todo lo que tiene que ver con... Exacto, entonces todo lo que tiene que ver con lo que ha generado esos daños de tortura sistemática, de violencia sistemática, de horror sistemático, se ha aprendido muchísimo para poder pensar en lo que podemos llamar en las sobrevivientes también, y sobrevivientes de la violencia sexual, de la violencia doméstica, de la violencia, etcétera. Pero a mí me parece interesante traer esto porque sobre todo, el otro día estuvimos hablando de las fiestas, ¿no? Y parecería que además una de las cosas es que cuando uno habla tiene que ver con estos disparadores, me voy a encontrar con también, ¿no? O sea, ¿qué disparadores hacen que uno hable o que uno recuerde cosas como para que se anime a hablar? Tiene que ver con instancias festivas, por ejemplo, o con momentos vitales de uno, ser madre, ser padre, instancias emotivas. Exactamente, que nos movilizan y que también nos hacen preguntar, bueno, ¿por qué yo tengo que sostener esto? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que seguir con esto? Porque en realidad también tiene que ver con años de silenciamientos, con años de lo silenciado, que también a veces se le llama. Entonces, estas ocasiones vitales muchas veces hacen que uno se vuelva a cuestionar o que vuelva a recordar, y está bueno que la gente sepa esto, porque realmente en las redes ha circulado un montón de cosas que tienen que ver muchas veces con los prejuicios o con los dolores personales o con las cosas que uno no soporta, entonces las pone en otra. Pero a nivel disciplinar o a nivel científico, en este caso de la psicología, está bueno que la gente sepa que a nivel de la psicología todo puede pasar. Inclusive que una persona hable 10, 20 años después de lo que le pasó, ¿no? Que a muchas, sobre todo a señoras, les sorprendía, ¿no? Decía, ay, ¿por qué hablan recién? O sea, bueno, cuando hay situaciones realmente traumáticas, dolorosas, que generan mucha vergüenza, sobre todo social, porque esto tiene que ver... que alguien venga a cuestionar porque hablaste 20 años después. Claro, bueno, pero se cuestiona porque es doloroso también el cuestionamiento. Y está bueno capaz que nos pongamos de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, el que puede llegar a hablar, pero por otro lado es el cimbronazo para el que recibe la noticia, ¿no? Porque imagínense que venga alguien y te diga, mira, papá abusa de mí, ¿no? O abusó hace 20 años. Se cae toda una estructura, y todo, no digo una estructura en el sentido familiar, sino todo lo que uno sostiene para vivir cotidianamente, ¿no? Entonces hay un cimbronazo de un lado y por otro lado es el cimbronazo del que se anima a hablar, ¿no? Entonces acá me parece que lo que está bueno sobre todo para la gente que cotidianamente se puede encontrar con este tipo de situaciones, es capaz que aguantar el cimbronazo y pensar que el cimbronazo del otro es peor. Porque totalmente. Es el que, bueno, vivió las situaciones, que le cuesta muchísimo ponerlo, nosotros llamamos en psicología, sobre todo el psicoanálisis maneja lo que se llama representación palabra, o sea, cuando uno pierde la posibilidad de enunciar, porque el trauma es tan grande, entonces no lo puedo poner en palabras, es muy fuerte, y por eso me parece que está bueno esto de romper el silencio, de agarrar, muchas veces le dicen fuerza para hablar, pero tiene que ver con que a veces ni se sabe cómo decir. Porque es tan fuerte lo que pasó, que no tengo palabras. Que describan lo que pasó. Exacto. Entonces a mí me parece que ahí toma mucho valor, sobre todo ya que fue muy mediático esto. Primero lo de la actriz Thelma, toma mucho valor el que haya sido respaldada por muchas mujeres. O sea que imagínense, mucha gente cuestionaban eso, pero en realidad tiene que ver con esto de lo que uno precisa, de la fuerza de otros también muchas veces. Y vuelvo a repetir, hombres y mujeres, o sea, hay muchas mujeres abusadas, y en este caso abuso, pero podemos hablar de montones de otros temas que tienen que ver con daño psicológico fuerte que hace que uno no hable. Y muchas veces ese no hablar tiene que ver también con la cercanía de
del opresor o del violento, ¿no? O de la violenta, etcétera. Entonces me parece que lo que está bueno muchas veces es primero eso, poder agarrar fuerza. Y luego, si los que vieron el video, y si no estaría bueno que lo vieran, me parece que es impactante por esto que decía recién de la representación palabra, de lo que puede decir, ¿no? De cómo describe algunas cosas que muchas veces nosotros mismos no las podemos describir porque nos da hasta pudor, ¿no? Entonces me parece que ahí, bueno, hay un punto importante. Por otro lado, que me parece también significativo, que en estos momentos todo el mundo dice hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, o hay que denunciar. No se puede hablar siempre. No hay que apurar a la persona a hablar, mucho, porque implica esto. Imagínense si con este caso público la sanción social sobre la mujer se armó como una guerra, ¿no? A ver quién tenía razón, como si fuéramos jueces en esto. Imagínense que en un caso público la sanción social fue tan grande en una familia, ¿no? O en un barrio o en un liceo. Entonces no siempre se puede hablar. Y no siempre se habla con el que uno supone que tenemos que hablar, ¿no? En este caso ahí no habló con la mamá. Y a veces con la mamá no se puede, porque el ambiente, o con el papá, ¿no? Porque a veces son los mismos agresores. Lo hemos hablado en otros momentos, o a veces no hay confianza como para, entonces cuando en las diferentes edades hay que ver con quién hablar, pero en general se eligen amigos o se eligen adultos referentes de confianza, o profesionales que en realidad tienen que poder ir acompañando esa situación para cuando la persona pueda hablar o decida no hablar, porque capaz que también lo que decide es poder llevarlo y tramitarlo, digamos, con cercanos. Claro, ¿no? y que eso que decís es como bien importante porque creo que si hay alguien que sabe que a otra persona cercana le sucedió algo grave, casi que no acepta el que no lo digas. Un profesional que tiene como los instrumentos puede como entender y acompañar ese proceso, ¿no? Pero digo porque es bastante natural. Si a mi hermana le pasa algo así, yo también la estaría decir, tenés que hablarlo, o sea, tenés que, para la víctima, el tenés que no siempre es la mejor opción. No es la inmediatez. Y no es la inmediatez. Porque por eso eso explica que pasen tantos años y alguien se anime a hablar recién. Porque hay que procesar muy fuerte. Cosas muy fuertes. Imagínense, yo a veces digo, la empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. ¿No? Es eso, no es simpatía, es ponerse en el lugar del otro. Y es con ese ejercicio, imagínense que venga tu hija a decirte, papá abusó de mí. A mí solo se me pone la piel de gallina, porque se cae todo, ¿no? Se cae todo. O el tío, o el abuelo. Entonces, en ese proceso, que además, si es muy chico, la persona todavía no tiene ni siquiera representación, si no tuvo relaciones, de lo que es una relación. Cuando tiene su primera relación, recién se da cuenta que lo que le pasó fue abuso. Claro. Es tremendo a nivel psicológico. Sí. Entonces, obviamente que a la sociedad no le vamos a pedir que sean comprensivos y un montón de cosas, porque en general siempre sale esto, ¿no? Los prejuicios. Pero a nivel disciplinario y científico está bueno que sepan que esto está estudiado y tiene que ver con argumentos, sobre todo de acompañar y respetar procesos, porque si no muchas veces causamos más dolor y más daño a las víctimas. Y esto de no hablar, no es que no hablar, está bueno hablar porque cuando la persona siente que hay que sacarlo, lo tiene que sacar, y tiene que saber con quién. Sí, exacto. Y es liberador, pero el proceso es muy duro, porque mientras sea liberador, la persona tiene que recordar muchas cosas que las tenía olvidadas. No, y además recibir la mirada, la sentencia, muchas veces comprensión. No siempre comprensión. Lamentablemente sigue reinando una cabeza que algo habrás hecho, lo habrá provocado. Parece de perogrullo, pero sigue pasando, ¿no? O sea... Sí, y además el dolor. El otro día estos temas han servido mucho para que madres e hijas hablen, padres e hijos hablen. Y dice, mi madre nunca me contó que le había pasado tal cosa, ¿no? Claro. O mi padre, me estoy enterando ahora que tengo 30 años. Bueno, imagínense que si sus padres no les contaron cosas a ustedes, ¿por qué uno no podría, si le pasa algo, demorar mucho tiempo en contar también, ¿no? No, lógico. Y otra cosa que me parecía interesante pensar en el caso de D'Artés, que muchas veces pasa cuando son los abusos adentro de la familia, es que acá, como era un personaje conocido, fue como que se hirieron a todas las argentinas fans, ¿viste? de D'Artés, pero que pasa como si fuera, ahora que yo te estaba diciendo eso del padre, y sin caer en estas cosas, pasa como si alguien en su casa
cuestione la figura principal. Sí, uno lo primero que es, no puedo creer. Y claro, y en realidad parece que hay que tomar partido. Bueno, capaz que un buen, esto que hablábamos al principio de la columna, ya que hoy es la última, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tips? Capaz que tomarse un tiempo para no decirle nada al otro cuando te está diciendo una noticia de estas, ¿no? Está bien. Sí, sí. Bien, no decir, sí. o sea, poder escuchar bomba así, y ponerse en el lugar del otro, no querer entender de una. A ver, vamos a procesarlo juntos porque ya les decía, a veces nos olvidamos que el cimbronazo también es el para que recibe la noticia. Está bien, pero igual aunque es un personaje secundario. Está el hombro disponible. Exacto, ¿no? Pero el otro es lo importante ahí es lo que pasó al otro y no volver a revictimizar, que a veces lo hacemos con preguntas rechotas, pero que en realidad nos ponen de nuevo en ese lugar. Porque, como decís vos, claro. el cimbronazo quiere saber cómo puede ser, cuándo pasó, cómo yo no vi, ¿por qué no te fuiste? Sí, o incluso culpabilizándose él, cómo yo no lo vi, no sé, en el caso de una madre, de un tío, de un hermano, ¿no? Pero lo que quiero terminar esta columna también diciendo que ojalá sean, más allá del tiempo que a cada persona le lleve procesar sus dolores, sus traumas para poder abrirse y contarlos y liberarse, también está bueno ver que la sociedad está cambiando y que estos movimientos, como el que veíamos en las fotos del Me Too y todo eso, también propician que uno, se largue a hablar, ¿no? Porque antes ni siquiera había esos espacios. No, ni que hablar. Y en esto que vos decís es importante ver la diferencia ver la diferencia cuando hay información, como por ejemplo me parece que acá no repercutió de la manera tan como se exaltaron, ¿no? Sí. A nivel de los medios sobre todo y de nivel de mucha población en Argentina, que en Uruguay que estamos tratando de hacer otra matriz de derechos donde se podría tener una construcción de una empatía, ¿no? o de una inclusión desde otra forma, y que me parece que hablan también muy bien de cómo va el proceso en Uruguay, ¿no? Que tiene que ver hacia la convivencia, el respeto y un poco de qué nos podemos hacer cargo y de qué no, y no perder el eje de quién está sufriendo y de qué lugar tenemos en ese sufrimiento, ¿no? Ceci, muchísimas gracias, gracias por a todo, ustedes. gracias por todos estos meses con tu opinión, con tu sapiencia, por tu empatía, con todos nosotros y con los problemas que le pasa a la gente, ¿no? La gente gracias sufre, a ustedes. padece. Gracias. Un honor estar acá, realmente.